Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo, bienvenido a su encuentro diario con las informaciones para esta nueva semana de septiembre, lunes 22 de septiembre. Mi nombre es Erwin Bazán y a partir de este momento revisamos los principales títulos que hacen noticia esta jornada. Bienvenidos. De inmediato con los principales temas para contarles que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, se reunió en Yapacaní con grupos sociales para exponerle los avances del proceso de saneamiento y la política de dotación de tierras que impulsa el gobierno nacional como medio para evitar nuevos asentamientos ilegales en áreas productivas. Así lo informó el director nacional del INRA, Jorge Gómez, quien además indicó que existen 1.4 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles para dotación y la mayor superficie se encuentra en los municipios de San Ignacio, San José de Chiquitos y el Carmen Rivero Torres. La iniciativa del INRA será realizada también en otras zonas de Santa Cruz donde hay conflictos por tierra y la próxima reunión será en la Chiquitanía. Gómez advirtió que los desalojos continuarán. Usted se informa por Bolivia News. Seguimos. El fin de semana comenzó la capacitación de jurados electorales en todo el país. En Santa Cruz, 3.000 personas fueron capacitadas en el Coliseo Gilberto Parejas y realizaron un simulacro del 12 de octubre, día en que se elegirán al presidente, vicepresidente, miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y parlamentarios supranacionales. En tanto que en La Paz, los jurados electorales conformarán las directivas de las mesas de sufragio para las elecciones presidenciales en sus respectivos colegios. El Tribunal Supremo Electoral iniciará el martes la entrega gradual del material y las papeletas electorales en las zonas más alejadas del país vía entidades departamentales. En cambio, para la votación del próximo 12 de octubre en el exterior, el pasado viernes ha finalizado el envío definitivo de dicho material en su totalidad. Y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunció que esta semana convocará al alto mando militar para que emita un informe oral sobre la detención de los 3 suboficiales de las Fuerzas Armadas que liderizaron las movilizaciones en abril pasado, exigiendo la descolonización en las instancias castrenses. El diputado oficialista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rodolfo Calle, informó que la convocatoria se debe a la denuncia recibida por los detenidos Johnny Hill, Freddy Sucobayo y Franklin Colque, quienes argumentaron que sus derechos han sido vulnerados por las instancias jurisdiccionales de las Fuerzas Armadas. Las autoridades militares deberán responder, además, por torturas a estudiantes de la Universidad Indígena Aymara Tupac Katari y la actualización de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, LOFA. En tanto, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, dijo que las Fuerzas Armadas no vulneraron los derechos de los detenidos y mencionó que personalmente visitó el lugar donde están detenidos y, según argumentó a la prensa, no encontró irregularidades en estas detenciones. En otras informaciones, más de 1.000 hectáreas de plantaciones de coca con destino al narcotráfico fueron descubiertas y destruidas por la policía antidroga en un parque ecológico de la Amazonía. Esta coca lo único que hace es alimentar el narcotráfico, dijo el viceministro de Defensa Social Felipe Cáceres. Los sembradíos ilegales fueron hallados en el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, Timnis, escenario en 2011 de pugnas entre el gobierno que quería construir una carretera y lugareños que defendían su hábitat. Las fuerzas antinarcóticos hallaron además pozas para la elaboración de cocaína. El informe oficial surgió un día después de que el candidato presidencial del Partido Verde, Fernando Vargas, denunciara que hay más de 35.000 cocaleros esperando que esa carretera por el Timnis se haga para entrar con el cultivo de coca y continuar con el narcotráfico. Vargas consideró que la coca del vecino Chapare es ilegal y alimenta el negocio de la droga. Y en Cochabamba continúan las repercusiones por la revuelta que dejó 4 reos muertos y otros 11 heridos en la cárcel de El Abra. Ayer el gobernador del penal de máxima seguridad de El Abra, Yuri Duc, y otros 25 policías fueron destituidos de sus puestos, según indicó el nuevo comandante de la policía en Cochabamba, Marcelino Mérida. Los policías serán sometidos a una investigación por supuestas irregularidades denunciadas por los propios privados de libertad. En sustitución de Duc, asumió el cargo Luis Choque.
Y las famosas comideras de los mercados populares y calles paceñas serán capacitadas para optimizar la preparación de los alimentos y la administración de sus pequeños negocios. La iniciativa se llama Suma Pataya, que significa bien cocinado en lengua aymara. El proyecto será realizado por el chef danés Klaus Meyer y su fundación Melting Pot para revolucionar la gastronomía boliviana. La mejor comida está en las calles, indicó Meyer. Amigos de Bolivia News, revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas en el planeta. El dólar para esta jornada de lunes marca 6.86 bolivianos para la compra y 6.96 bolivianos para la venta. El yen marca 0.06 y el euro registra una modificación en sus principales dígitos con 8.80. Les proponemos ahora revisar lo principal del acontecer deportivo en este fin de semana. Bienvenidos a su segmento de deportes en Bolivia News. Y les contamos que San José lidera las posiciones del torneo Apertura 2014-2015 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano luego de vencer a Universitario de Pando por 2-1 cuando el partido llegaba a su recta final y se veía venir el empate. El equipo santo marcó el gol de la victoria anotado por Gil Parada a los 94 minutos del encuentro, dando así por terminado el partido jugado en la ciudad de Cobija y quedando como el único líder en la tabla de posiciones con 13 unidades, mientras que Real Potosí le ganó a Wilstermann por 1-0, quedando ubicado en el segundo lugar de la tabla de posiciones del fútbol profesional boliviano. Oriente Petrolero, mientras tanto, le ganó a Nacional Potosí por 2-0. Los goles fueron marcados por Rodrigo Vargas a los 5 minutos de iniciado el partido y Alejandro Meleán a los 66 minutos del encuentro. Con esta victoria, Oriente sube 2 peldaños en la tabla de posiciones y se encuentra en el 5º lugar. En tanto que para Bolívar no fue un buen fin de semana, ya que Sport Boys lo humilló por 5-0. El conjunto azul ingresó al campo con ganas de propinarle tremenda paliza al plantel paceño, y así lo logró. A menos de 10 minutos de iniciado el encuentro, el equipo guarneño ya había marcado su primer gol gracias al Negro Castillo. El segundo gol llegó a los 9 minutos de la mano de Julio Pérez. Ya en el segundo tiempo se convirtieron los 3 goles restantes y con estos 5 goles Sport Boy mandó a su casa la Academia Celeste. Hasta aquí las informaciones para esta jornada de lunes. Retornamos en cualquier momento cuando la dinámica informativa así nos lo indique. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.